Datos agrupados. Ejemplo. El tiempo en minutos que emplearon 60 estudiantes del CEBETA 30 en contestar el examen de matemáticas se muestra a continuación en la siguiente tabla de distribución. Como podemos ver, los datos vienen ahora en una tabla, es decir, son datos agrupados. Nos pide calcular como medidas de tendencia central la media aritmética, mediana, moda, y como medida de dispersión, rango, desviación media, varianza y desviación estándar. Vamos a calcular ahora las medidas de tendencia central. El primero es la media aritmética. Aquí ya tenemos anotada la fórmula que viene en nuestros apuntes. Nos pide que hagamos una sumatoria de la frecuencia por la marca de clase entre el número total de datos. La frecuencia es el número de alumnos. La marca de clase no la tenemos. Aquí la vamos a calcular, que la representamos por medio de X. Recordemos que la marca de clase se obtiene de la siguiente manera. 59 más 62 entre 2. Eso nos da 60.50. Para el segundo es 63 más 66 entre 2. Eso nos da 64.50. Para el tercero es 67 más 70 entre 2. Eso nos da 68.50. Y así sucesivamente para todos los demás. Muy bien, aquí tenemos ya todos los resultados. Como nos dice la fórmula, debemos de multiplicar la frecuencia por la marca de clase. La frecuencia es el número de alumnos y la marca de clase ya la tenemos calculada. Por lo tanto, para el primero, la operación es 3 por 60.50. Eso nos da 181.50. Para el segundo es frecuencia 7 por marca de clase 64.50 y eso nos da 451.50. Para el tercero se multiplica 11 por 68.50 y nos da 753.50. Y así para cada uno de ellos. Muy bien, aquí ya tenemos todos los resultados. Lo que vamos a hacer ahora es sumarlos todos como nos lo indica la fórmula. El resultado de la suma es 4390.00. Este resultado lo debemos de anotar en la parte de arriba de nuestra fórmula. Y dividirlo entre n, que es el número total de datos para este problema, vale 60. Entonces, 4390 entre 60 nos da 73.17, que es el resultado de nuestra media aritmética. Ahora vamos a calcular la mediana. Lo primero que debemos de hacer es calcular el intervalo donde se encuentra la mediana. Para eso vamos a dividir n entre 2, es nuestra fórmula. N significa el número total de datos, que en este caso son 60, y divididos entre 2 nos da 30. Es decir, la posición donde se encuentra la mediana es la posición número 30 en nuestros datos ordenados. Debemos de averiguar en qué intervalo se encuentra. Nosotros sabemos que en el primer intervalo solamente tenemos 3 estudiantes, por lo tanto ahí nos encuentra el alumno número 30. Si juntamos ahora el segundo intervalo, tendremos 10 estudiantes. Ahí todavía no está el dato o el estudiante número 30. Si a 10 le sumamos 11, tenemos 21. Todavía no tenemos al alumno número 30. Si a 21 le sumamos 13, nos da 34. Quiere decir que ahí se encuentra el alumno número 30. Entonces, en el intervalo 71-74 se encuentra la mediana.
Por lo tanto, el intervalo 71-74, que es el que tenemos aquí, es la clase mediana. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir los datos en la fórmula que tenemos aquí y que aparece en nuestros apuntes. Recordemos que esta es la fórmula de la mediana para datos agrupados. LI nos dice que es el límite inferior de la clase donde está la mediana. Por lo tanto, el límite real inferior de la clase donde está la mediana sería este quitándole 0.5. Entonces 71 menos 0.5 es 70.5. Más n entre 2, eso ya lo calculamos y nos dio 30. Menos FA es la suma de frecuencias anteriores a la clase de la mediana. Esta es la clase donde se encuentra la mediana y las frecuencias anteriores son 3, 7 y 11, es decir, 21. Y lo vamos a dividir entre la frecuencia donde está la mediana. Aquí se encuentra la mediana y su frecuencia es 13. Finalmente debemos de multiplicar por C. C se obtiene de la siguiente manera. Es el tamaño de este intervalo. Es decir, debemos de ver de qué tamaño es considerando los límites reales. Recordemos que el límite real es agregándole 0.5 a 74 y quitándole 0.5 a 71. Entonces, para calcular la amplitud es 74.5 menos 70.5. Eso nos da 4. Para hacer las operaciones en la calculadora, el procedimiento es el siguiente. 30 menos 21 y le ponemos igual. Al resultado lo dividimos entre 13. Le ponemos igual. Lo multiplicamos por 4, le ponemos igual y le sumamos 70.5 y le damos igual. El resultado debe ser 73.27, que es el valor de la mediana. Estos procedimientos que ahorita indiqué están considerando la jerarquía de operaciones. Ahora vamos a calcular la moda. Para calcular la moda, primero debemos de averiguar dónde es la clase modal. Para saber dónde es la clase modal, lo único que tenemos que hacer es identificar en las frecuencias cuál es la mayor, en este caso el 13, y ver a qué intervalo pertenece, que es 71-74. Esta sería la clase modal. Después de esto, lo que debemos de hacer es utilizar la siguiente fórmula, que ya tenemos aquí anotada. Para calcular la moda, entonces, necesitamos el límite real inferior de la clase donde está la moda. Este es el límite inferior donde está la moda. El límite real inferior es quitándole 0.5, por lo tanto es 70.5. Más, y debemos de calcular D1, que aquí se repite, y D2. D1 es la diferencia entre la frecuencia donde está la moda y la clase anterior, por lo tanto es 13 menos 11, igual a 2. El valor de D2 es la frecuencia donde está la moda, que es 13, y la frecuencia siguiente, que es 12. Entonces es 13 menos 12. Eso nos da igual a 1. Y lo único que tenemos que hacer es estos valores sustituirlos en la fórmula. Por lo tanto, D1 vale 2. Nuevamente D1 vale 2.
más de 2, que vale 1. Y lo multiplicamos por C, que es la amplitud. Recordemos que este valor ya lo habíamos calculado al momento que calculamos la mediana. Aquí lo tenemos. C vale 4. Como es el mismo intervalo donde queda la mediana y donde queda la moda, entonces el valor de C es el mismo. Finalmente, la operación en la calculadora debe de ser de la siguiente manera. 2 entre 3 igual por 4 igual más 70.5 igual. Y nos va a dar 73.17. Este es el valor de nuestra moda.